cómo empezar la historia, porque creo que mi historia de niña siempre fue una niña muy traviesa, muy hiperactiva, tenía problemas en el colegio, porque yo no podía ver como una mata de alguna fruta porque me montaba. Me acuerdo que cuando era chiquita y almorzábamos en el almuerzo del colegio, yo comía encima del tope de una mata que había en el jardín. Y tuve una niñez muy bonita, no voy a decir que no. Sí sentía desde chiquita que era diferente, porque siempre no encajaba con lo que a nivel educativo existía. Nunca entendí las matemáticas, creo que hasta el sol de hoy nunca las entendí y eso siempre me costó en mi niñez. Después mi adolescencia sí fue un poquito más difícil, porque en el momento de que entré en el high school o en el colegio aquí que llegué a los Estados Unidos, sí me di cuenta que tenía muchos problemas para entender muchísimas cosas. Me gradué, fui al college y en mi adolescencia sí pasé mucho trabajo porque a nivel familiar soy de una mamá soltera, fue la que nos crió y desde muy chiquita empecé a trabajar. Después de todo ese trabajo que pasé en mi adolescencia, todos los problemas traumáticos que tuve, conocí a mi esposo a la edad de 23 años. Él tenía 18, sí, yo soy mayor que él. Y 8 años después de noviazgo, pues él me pidió matrimonio y nos casamos y quedé embarazada de 2 niños maravillosos, de Bruno y Samantha. En ese momento, cuando yo quedé embarazada, fue algo natural, no sabíamos que íbamos a tener mellizos, fue una bendición de Dios, aunque mi esposo es mellizo igual. Yo digo que estoy rodeada de mellizos, mi esposo es mellizo, mis hijos son mellizos y hasta mis perros son mellizos. Mis hijos nacieron sanos, perfectos, fue un embarazo normal, o lo que dice normal, de 39 semanas, cesárea. A la edad de los 2 años, ellos empezaron a crecer haciendo normalmente lo que decían los libros, pero a la edad de 2 años sí me di cuenta que había algo que no estaba en su desarrollo. Yo fui al pediatra y le dije a la doctora que me mandara a un neurólogo para verificar si había algo que estaba pasando. Y a la edad de los 2 años descubrimos que Bruno y Samantha, por un neurólogo, pues tenían algo que se llamaba autismo. Ese fue el momento que descubrí la palabra autismo. Yo no sabía que era autismo, yo no sabía que existían personas autistas y no sabía nada del autismo. Yo creo que como todo padre, y hablo por padres, ¿no? Por nosotros los padres, en ese momento cuando tú no tienes la información te das cuenta o empiezas a buscar, maybe, y yo siempre le digo a los papás, la primera pregunta que tú siempre haces o googleas cuando te da un diagnóstico es cómo curas el autismo. Y eso es algo que es normal porque somos seres humanos y actuamos de la misma forma. Ahí descubro que el autismo, ahí descubro muchas cosas del autismo y en ese descubrimiento me empiezan a dar ataques de ansiedad. Paso por un proceso de terapias, de neurólogos igual, y pues me dan el diagnóstico de que yo sufro de ansiedad y depresión y una cosa que se llama déficit de atención. Cuando me dicen eso, muchas partes de mi vida como que, ¿cómo se dice?, encajaron en todo mi pasado o todo lo que yo había pasado de niña y de adolescente. Entendí muchas partes de mi vida. Empiezo con este propósito, caigo en una depresión muy fuerte, tan fuerte que las palabras que venían en mi cabeza eran tan fuertes que pensaba lo peor. Literal, anoche le estaba diciendo eso a mi esposo. Mi esposo también, cuando empezamos a entender el mundo del autismo, él me dice un día, yo creo que estoy entendiendo muchas partes de mi vida, porque yo siempre me sentí de otro planeta. Yo no entendía la gente, no entendía muchas cosas, socialmente nunca fue muy social. Y hoy en día, pues, mi esposo, él diciendo, yo no necesito un diagnóstico, alguien que me lo diga, ya yo lo sé. Sí. Que yo estoy dentro del espectro, juro. Porque, y claro, y mi esposo entendió muchas partes de su vida y nuestra relación cambió.
La conexión que tenemos como familia hoy en día es gracias al diagnóstico de Bruno y Samantha. Hay mucha gente, y siempre lo digo, el porcentaje de divorcios que existe es altísimo en los niños con autismo o en los niños con algún diagnóstico. En mi caso fue todo lo contrario. En mi caso hay una fortaleza tan fuerte en mi matrimonio y en la conexión que tenemos con nuestros hijos, que por eso digo que el autismo vino a cambiar nuestra vida por bien. En estos días me dio un ataque de ansiedad y me dio como un poquito de depresión. Es algo que pues pasa en mí cada cierto tiempo. Y yo veía que mi esposo, él no me decía nada. Él dejaba. Cuando ya yo salgo de ahí, le empiezo a preguntar, ¿sabes? Como que mira, me pasó esto. Me dice, yo sé, yo te vi. Yo estaba pendiente de ti, pero te dejé. Porque yo sé que tú misma te regulas, tú sabes lo que hacer contigo, no tengo que decirte nada. Ya yo sé que te pasa, tenemos 14 años juntos. Y sé cómo tú misma te regulas, cómo haces para salirte de eso, porque tú eres fuerte, me dice. Y tú sales de eso, igual que nuestros niños. Mis hijos me dijeron que no iban a hablar, iban a ser no verbales. Y ahorita yo le digo, y pues, como digo, la creencia de todo el mundo, mi creencia es creer en Dios. Y yo a todo el mundo le digo, ¿cómo la gente se siente que son dioses y te dan un futuro que no saben lo que vienen? Y yo siempre le digo a la gente, lo que pasa es que no es que mis hijos sean autistas, es que ustedes no saben los padres que tienen mis hijos. Y lo que nosotros vamos a hacer por ellos para que ellos sean felices. Y sean felices como ellos quieran vivir. Que muchos papás, y te digo porque estoy en el mundo de mi comunidad, son papás, me he dado cuenta que existe esa pena social. Sí. Entonces, bloquean mucho las actitudes de los niños y no saben lo importante que es más bien lo contrario. Yo dejo que mis hijos sean como ellos son. Pero tú sabes que descubrí de las ABA therapies, el problema no es la terapia. El problema es que los padres no nos involucramos a veces con los terapeutas. Y me pasó mucho en el colegio de los niños. Yo me doy cuenta que los papás exigen. Pero cuando tú exiges, es como todo, ¿no? Tú exiges, la gente no entiende. Tienes que hacer equipo con tu neurólogo, con tus terapeutas, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Sí. Es hacer un equipo para que ellos se sientan bien. Yo siempre digo a los papás, y te digo que me ha pasado muchísimo. Hay gente que me dice, mi hijo no habla. Y yo le pregunto, ¿tú le has hablado? ¿Tú sabes qué me dicen? Que no. ¿Y cómo quieres que hable si tú no le hablas? Y la gente me dice, nunca me habían preguntado eso. Le digo, pero es que es verdad. Es muy difícil decirlo porque, o por lo menos yo, porque yo tengo familia. El pensar en eso me da un poquito de culpabilidad. No. Por mi mamá, por mi papá. Sí. Es difícil. Y más en la época de nosotros, ¿no? Yo trato de que, y mis hijos están chiquitos todavía, apenas van a cumplir 6, pero yo trato de que yo ser, como que ellos encuentren esa paz en mí de poder contarme lo que pasa dentro de ellos, porque creo que a mí nunca me pasó. Toda esta enseñanza que me han dado mis niños, por eso yo digo que el autismo salvó mi vida. Es una parte muy clave en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez. Ahorita siento un poquito más de tranquilidad, porque sé que hay un mundo diferente en el que encajo, igual que mi esposo, y toda esta locura que pasé, gracias a ese diagnóstico, hoy en día mi vida tiene un propósito. Mucha gente adulta me pregunta, ¿tú crees que yo estoy dentro del espectro? Porque yo te escucho hablar y siento que sí, porque mi mundo ha sido tan diferente, o no he encajado socialmente, o siento que, y yo, mira, yo no soy médico ni neurólogo para decírtelo, pero puede ser, y eso no está mal. Si mi esposo sí sabe lo que me pasaba, más o menos le dejaba con señales lo que me pasaba, ¿no? Pero decir esta parte del suicidio o pensarlo nada más, mira cómo se me quiebra la voz. Es difícil. Es difícil hasta decirlo. Como les estaba diciendo, yo, porque tengo una familia, porque tengo una mamá, porque tengo un papá, porque tengo hermanos, el decirles esto, creo que es la primera vez que lo digo, creo que va a ser la última vez, porque ahorita estoy sanando muchas partes de mi vida, y el autismo de Bruno y Samantha ha sido lo que me ha
lo que me ha hecho que mi vida tenga un propósito. Y hoy en día vivo de ese propósito o vivo con el propósito de crear un futuro para ellos. Ay, ya va. Qué difícil es. Qué difícil es decirlo. Es horrible. Me siento horrible. Mira, no tengo idea. No tengo idea. Yo creo que sentí muchas... Cuando entré en esa depresión, sentía que el mundo no me necesitaba. Sentía que era como una carga. Ay, otra vez voy a llorar. Ay, no. Yo venía preparada a decirlo, pero no, es difícil decirlo. Tenía como que esa carga que todo lo que había pasado en mi vida había sido culpa mía. Mi papá tuvo un accidente y por medio de ese accidente él quedó parapléjico. Hoy en día mi papá es parapléjico. Y creo que ese accidente fue una de las cosas emocional que sentí que fue culpa mía por no haber estado ahí para él. Fue un cúmulo de muchas cosas. El divorcio de mis padres, una mamá soltera, luchando con 2 niñas. Cuando recibo el diagnóstico de mis hijos sentí mucha culpabilidad. Dije que pude haber hecho muchas cosas que a lo mejor hubieran podido ayudar, que no fueran autistas en ese momento, pensaba así, ¿no? Hoy en día es otra cosa. Pero tenía mucha culpabilidad. Y creo que por eso entro en esta depresión y me doy cuenta de que el mundo no me necesitaba. Cuando salgo de esa depresión, me doy cuenta que Brunito, él no tenía conexión conmigo en ningún momento. Y siempre cuento esta historia diferente porque me da pena decir esta parte, pero me doy cuenta que estoy sentada en el sofá. Nunca había tenido una conexión con Bruno, ni con Samantha. En ese momento Bruno sale del cuarto y me mira y me dice, hola mamá. Y fue la primera vez que Bruno me habló. Y hubo una conexión visual que no había pasado. Y ahí fue cuando me di cuenta que ellos me necesitaban y que no podía ni siquiera pensar en un suicidio cuando tenía 2 niños que tenían que salir adelante. Y por eso digo que el autismo cambió o vino a mi vida y me ha ayudado en todos los sentidos. Una de las cosas que más, después de que yo pues me empecé a aprender o informarme del autismo, hice posgrados de nutrición, hice posgrados de neurodesarrollo. Yo siempre le digo a los papás, yo soy experta en el autismo de mis hijos, yo no soy experta en el autismo del mundo, porque todos somos diferentes, pero yo aprendí a cómo ayudar a mis hijos totalmente. Siempre le digo a los papás, tienes que educarte, porque la educación va a hacer que tu hijo avance. Nosotros como padres somos o el avance de nuestros hijos o somos los que bloqueamos el avance de esos niños. Por eso siempre les digo a los papás, tienes que educarte. Hoy en día tengo una tribu que se llama Neurotribu, que es como un colegio para papás, que es online. Ahí damos talleres con profesionales, enseñamos a los papás muchas informaciones, los educo para que ellos ayuden a sus hijos, los enseño a lo que es el sistema escolar, lo que es la alimentación, las terapias que existen en el mundo, y eso me ha ayudado a que estos padres se preparen para lo que viene en el futuro. Yo sola no lo puedo hacer, y siempre lo digo, yo sola no lo puedo hacer. Entonces he creado una comunidad en todo el mundo que hoy en día somos más de 30.000 mamás alrededor del mundo educándose y preparándonos para el futuro de nuestros niños. ¿Qué más hago? Doy charlas motivacionales, hablo en diferentes fundaciones. Ahorita soy lo que le dicen creadora de contenido o influencer, que fue sin querer, pero cuando empecé a hablar del autismo, mis redes sociales se volvieron locos porque me decían, ¿cómo tú eres capaz de sacar a tus hijos a la luz con el autismo? Y yo decía, pero si esto es una bendición que Dios me dio, ¿y cómo no mostrarlo? Entonces hoy en día mi comunidad, de ser yo sola con mi esposo, alrededor del mundo somos muchísimos padres informándonos y ayudando, creando contenido, voy a congresos de autismo, me invitan a centros de rehabilitación con niños con condición, aparte de diagnosticados también tienen condiciones,
y entonces creo contenido, voy a empezar a crear contenidos para mostrar y poder ayudar a todas esas familias que lo necesitan. Mis niños son los máximos. Bueno, de terapias yo he hecho creo que todas las terapias. He hecho, tengo mis ABAs, ellos van speech, ocupacional, han hecho neurofeedback. Ahorita estamos en uno que es terapias físicas, pero no son las típicas terapias físicas, son ejercicio con pesa, ejercicio como con máquina, que los ha ayudado muchísimo. Todas estas terapias los ha ayudado increíblemente a mis niños. La alimentación, siempre digo que es la base de todo esto, pero yo creo que para todo la alimentación es la base que te ayuda a que todas estas terapias funcionen. Pero la terapia más importante, las terapias que de verdad funcionan, es la terapia de casa. Todas las mamás que yo conozco les digo, siempre nos las pasamos de terapia en terapia, pero ¿cuánto tiempo tú te sientas con tu niño a jugar, a leer, a saber de él? Y nosotros tenemos esa terapia en casa por lo menos 2 horas al día, y yo tengo una vida súper ocupada, y yo me tomo 2 horas de mi día para sentarme con mis niños y tener una terapia de mamá. Esa es la terapia más linda que puedes tener y te vas a dar cuenta que esa va a hacer que todas estas terapias funcionen muchísimo más. Bueno, y quiero terminar mi Speak a Talk primero agradeciéndole al más importante, que es Dios, que es el que me ha dado la fuerza en todo esto, a mi esposo, que ha sido un esposo y un padre maravilloso, a mis padres que han sido parte fundamental en mi vida, a mi hermana, que es una compañera de vida, y aunque ella es médico, hoy en día ha aprendido muchísimo del autismo conmigo, y por supuesto a mis hijos, que son el propósito de mi vida, son la enseñanza que me ha dado en la vida, y le agradezco muchísimo que ellos llegaron a este mundo a cambiármelo. Y quiero decirle a todos los padres que el diagnóstico no es un pronóstico. Tú eres el que va a ayudar a tu hijo a avanzar, y tú eres la persona clave con la que ellos van a cambiar el mundo. Así que no te rindas y sé parte de este futuro increíble que viene para ellos.